¿Te gustaría convertirte en una persona más sabia en mucho menos tiempo? ¿Y qué tal también además sacarle el jugo a todos los cursos que tomas con nosotros en Fundación Nueva Conciencia y obtener toda la sabiduría de cada uno de esos cursos? Sería genial, ¿verdad? Soy el instructor de la Fundación Nueva Conciencia y hoy vengo a dejarte otra perla de sabiduría. En esta ocasión pues voy a contarte otra anécdota mía, muy bonita, a la que le tengo muchísimo cariño, porque esto es algo que yo aprendí de mi abuelo y también en algún momento mi maestro me lo recordó, de hecho más de una vez. Y recuerdo una situación en la que yo estaba bastante jovencito, probablemente entre 15 y 16 años, y mi abuelo estaba hablando y me contaba algunas cosas interesantes, entre ellos también estaba mi padre y otros tíos, y yo todo el tiempo quería dar mi opinión, yo todo el tiempo quería hablar, quería explicar las cosas desde mi punto de vista, y mi abuelo me miraba con mucha paciencia y con mucha ternura, y después que acabó esa conversación, los tíos se fueron, mi abuelo me llama, me acerque a él y me siente a su lado, en un pequeño sofá que tenía en la sala de su casa, en la sala de afuera, una que daba al jardín. Me dice, hijo, me dice, si usted quiere ser un hombre sabio y usted quiere dar su opinión y que su opinión tenga peso, usted tiene que ser como una carreta llena. Yo no lo entendí y obviamente lo miré con cara de ¿qué me estás hablando? Obviamente mi abuelo esperó que yo intentara interpretar lo que me decía. Y bueno, ahí terminó explicándome esta metáfora que es tan hermosa, tan sencilla, pero que se me quedó para toda la vida. Y me dijo lo siguiente. Aquí me dice, hace muchos años, cuando esta ciudad antes era un pueblo pequeño, la gente solía desplazarse en carretas jalada por bueyes. Y el padre de familia iba a la zona más poblada, que solía llamarse el centro del pueblo, a dejar su mercadería y a veces tardaba más de un día en ir. Entonces siempre se llevaban ollas, utensilios de cocina, cucharas, latones y todo lo que se necesitara para cocinarse algo improvisado en el camino. Encima de la carreta solían poner plátanos, yucas, naranjas o la fruta o verdura de la estación para ir a vender al centro del pueblo. Cuando llegaba el final de la tarde o casi la nochecita, los niños de casa y la mamá salían alegres a recibir al papá cuando escuchaban que la carreta se aproximaba desde lo lejos, porque venía haciendo mucho ruido. Ya que la carreta venía vacía, entonces el quinazo que daban las ruedas de la vieja carroza hacía que las latas se movieran, las cucharas y todos los utensilios de cocina. Entonces venía haciendo un estruendo tremendo, ya desde varias cuadras antes de llegar a la casita. Pero a veces no sabían en qué momento estaba llegando la carroza, porque eran días en que a veces no se vendía toda la mercadería y la carroza venía pesada. Entonces, al venir con todo ese peso encima, no hacía tanto tambaleo, por ende no hacía tanto ruido. Bien, me dice. Yo, aún sin comprender su metáfora, seguía con los ojos abiertos como diciéndole, bueno, ¿y qué tiene que ver esto con ser sabio? Y él me dice, hay personas en esta vida que son como carretas vacías, que tú las escuchas llegar desde varias cuadras. Es de esas llegar desde varias cuadras. Es decir, estas personas que hablan hasta por los codos, opinan aún sin tener razón, simplemente por el afán de hablar o de opinar o de decir lo que hay en su cabeza casi con urgencia. Igual que la carroza a la que le sonaban todas las latas, esa persona suele tener la cabeza vacía. Y normalmente otros que están observando sí se van a dar cuenta que esa persona es como una carroza vacía, porque normalmente su opinión no tiene fundamentos o no tiene peso.
Y son personas que simplemente se les ocurre algo, pasa por la cabecita una idea y ¡flum!, la tienen que soltar. Y para colmo, hoy en día la mayoría de la gente trae demasiado ruido en su cabeza. Pero hay algunas personas que son como carretas llenas, es decir, como carrozas llenas. No hacen tanto ruido. Y si te fijas en ellos, están observando lo que dicen los demás. No están opinando de todo lo que se menciona en una conversación o lo que sea que esté sucediendo. Mayormente observan. Y cuando tienen algo interesante o importante que decir, recién hablan. Esas personas son como carrozas llenas, porque son personas cargadas de conocimiento y de sabiduría. Es por eso que no hacen tanto ruido. Y la gran ventaja de eso es que una persona que suele controlar de esa manera sus impulsos, suelen ser personas que aprovechan muchísimo mejor la sabiduría que imparten otras personas también sabias. Y también saben darse cuenta cuando el necio simplemente está hablando por hablar o no hay nada infructuoso en la conversación. Dicho esto, mi abuelo me miró esperando que yo haya comprendido su metáfora y mis ojos estaban desorbitados porque acababa de recibir una gran revelación. Y como fui comprobando más adelante, esa perla de sabiduría me ayudó el resto de mi vida. Evitó que metiera las patas en muchas ocasiones. Y las veces que olvidé aquella hermosa lección, casi al instante, a los pocos minutos, como quien dice, me caía el karma de saber que había metido la pata, o que había hablado de más, o que había dicho algo que no tenía sentido o era incoherente. Pero cada vez trato de recordar más esa hermosa lección que me dio mi abuelo, y trato de ser como una carroza llena, y actuar en consecuencia de ello. Es por eso que también te invito a ti, que cuando estés sintiendo esos impulsos de hablar simplemente por rellenar un espacio vacío o por decir lo primero que se te viene a la cabeza, créeme que a pesar de lo que puedes pensar de que te vas a ver muy guay, muy carismático y todo aquello, probablemente a los ojos y las mentes de las otras personas parezcas una carroza vacía. Pero cuando te detengas a pensar lo que vas a decir, y es más, aproveches la oportunidad para pescar perlas de sabiduría, llenar tu carroza con sabiduría y escuchar lo que otras personas con más conocimiento que tú pueden decir, eso va a hacer que aproveches aún mejor todo el conocimiento que está a tu alrededor. Menciono esto porque tengo muchos amigos, incluso alumnos, a los que muchas veces se les quiere dar un conocimiento muy especial o muy sabio, pero ellos inmediatamente quieren dar su punto de vista y su opinión al respecto sin siquiera saber de qué se trata o el trasfondo de lo que se les quiere enseñar. De hecho, me pasa muy seguido en clases. Cuando empiezo una clase y empiezo a hablar sobre cierto tema, por ejemplo, empezamos a hablar sobre cómo las parejas podrían llevarse mejor con la comunicación. Y de repente saltan 10 comentarios de personas que empiezan a contar su historia, me dicen, sí, es que mi pareja decía esto, luego otro que dicen, no, a mí me pasa muy seguido, que a mí no me escuchan, bla, 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 o otros que dicen cosas que a veces no tienen nada que ver con el asunto, como, hoy la luna salió por el lado contrario, ¿será que me va a ir mal en mi trabajo? Bueno, entonces ahí me doy cuenta que a ese tipo de comentarios, lastimosamente, pues no los respondo. Uno, porque no tienen una base, no tienen un fundamento, ni siquiera están preguntando algo relacionado al tema. Y ahí yo ya voy a empezar a prestar atención a los que realmente voy a escuchar con más atención, a los que voy a apoyar y darles mi tiempo, porque son aquellos que hacen preguntas puntuales, esperaron un buen margen de entender un poco de qué se trataba la clase de ese día y en base a ese fundamento hacen algunas preguntas muy interesantes. Y luego cuando me escriben por el WhatsApp, pues esos son los alumnos a los que yo les presto más atención, a los que respondo más rápido. Entonces son alumnos que aprovechan muchísimo mejor la sabiduría que se imparte en Fundación Nueva Conciencia. Entonces,
te invito a que te observes. Y si ves que estás haciendo mucho ruido, no solamente en nuestras clases, claro, sino en toda situación en la vida, obsérvate y recuerda que siempre va a ser mejor ser una carroza llena, alguien que tiene un buen peso de sabiduría dentro de su cabecita. De lo contrario, demasiado ruido parecería que las cabecitas están vacías. Así que ahí tienes otra pequeña perla de sabiduría, un pequeño tips que te va a permitir aprovechar muchísimo mejor nuestras clases, y no solo nuestras clases, sino el momento en que te encuentres con personas que sepan más de un tema de lo que tú sabes, puedes sacarle el jugo a esa sabiduría. Muchas veces querer comentar lo poco que sabemos puede quitarle brillo o opacar la sabiduría que nos estaba por llegar, y al final no aprendemos nada. Recuerda que por algo tenemos 2 oídos para escuchar y solamente una boca para hablar. Entonces, aprovecha cada instante de sabiduría para pescar esas perlas que van a llenar tu carroza de conocimiento. Y luego, con base sólida, vas a poder impartir esto a los demás. Espero que te haya gustado esta historia, una pequeña parte de mi vida también que atesoro con todo el corazón y te la comparto por aquí. Soy Miguel Ángel, maestro de la Fundación Nueva Conciencia, y que tengas un bello, bello día. Bye, bye.